Entre el 30 y 31 de mayo, Educarred organizó el primer encuentro internacional virtual de una serie de encuentros que se van a realizar en los próximos 18 meses sobre la relación entre la educación y las nuevas tecnologías. Este primer encuentro tuvo como tema central las relaciones entre educación, la sociedad y el mundo del trabajo. El tema en realidad es un tema muy actual, muy importante para el futuro de las naciones. Naciones que en este momento lo que están haciendo es convivir prácticamente con tres periodos industriales, ¿no? En el caso peruano y en varios de los países de América Latina, nuestras sociedades tienen algunos espacios en donde las poblaciones todavía viven la época preindustrial, otro sector de poblaciones están viviendo la época industrial y otros están viviendo ya una época muy moderna que está vinculada a todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, a la sociedad del conocimiento. Eso que sucede a nivel de la economía, a nivel de la sociedad, también sucede en las escuelas, sucede en el sistema educativo. Tenemos regiones que están mucho más adelantadas tecnológicamente. En cambio tenemos otras pues, que están muy poco desarrolladas. En realidad cuando uno habla de desarrollo en los sistemas educativos, lo que encuentra es que hay tres tipos de generaciones de reforma, ¿no? Una primera generación de reformas es aquella que estuvo preocupada básicamente de la expansión de oportunidades educativas, de la gestión, del financiamiento de la educación, ¿no? Y ese tipo de reformas estuvo muy vigente hasta fines de los años 80. Después, hasta casi el finalizar la década de los años 90, pues apareció la reforma de segunda generación, más preocupada por los aspectos de los resultados educativos y la calidad de la enseñanza. Y ahora lo que se vive en este nuevo siglo es las reformas de la tercera generación, en donde el eje es la reforma en la escuela, el eje está en las nuevas tecnologías y está en una nueva relación que tiene que tener el sistema educativo y especialmente la escuela con todo este desarrollo del conocimiento y de la sociedad de la información. Al igual que está sucediendo en el campo económico, en el campo social, a nivel del sistema educativo también encontramos escuelas que están todavía en las reformas de primera generación, hay otras que han avanzado a las reformas de segunda generación y muy pocas, ¿no? Contadas realmente con los dedos de la mano, podríamos decir que están en las reformas de tercera generación, ¿no? Entonces, para nuestros sistemas educativos lo que se presenta es un gran desafío, y el desafío es ver cómo aumentamos la proporción de escuelas y de regiones que estando en reformas de primera generación deben pasar a la segunda generación y cómo aquellas que están en la segunda generación pueden pasar a las de tercera generación, ¿no? Ahí está, creo, el desafío, y ese desafío implica varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que implica es que nuestras escuelas tienen que asumir definitivamente que el concepto de capacidades, de competencias se va a imponer en el mundo y que si queremos formar gente que tenga éxito en esta sociedad del conocimiento, de hecho hay que trabajar más en aquellas competencias que asocien el sistema educativo con el mundo del trabajo para que los egresados del sistema pues tengan las habilidades que los empresarios están demandando y van a demandar en el futuro. Pero indudablemente que el sistema educativo no tiene que preocuparse única y exclusivamente de aquellas habilidades asociadas a lo productivo. También es muy importante la formación integral, es clave la formación en valores, ¿no? Porque estamos viviendo un mundo muy complejo, muy violento, ¿no? En donde los conflictos son la orden de cada día, y si no trabajamos esa parte, pues
nuestras sociedades van a tender a ser más polarizadas, van a tender a ser más difíciles de conciliarse, tanto al interior de cada país como internacionalmente, ¿no? Entonces, el tema de los valores, el tema de la convivencia resulta sumamente fundamental. Lo tercero es que ya se acepta en el mundo de que tener conocimientos no es lo único que debe ser función de la escuela, ¿no? Todo el desarrollo asociado a las habilidades socioemocionales, me refiero a la capacidad de ser autónomo, de tomar decisiones, de autorregularse, de perseverar, de trabajar en equipo. Esas son habilidades indispensables en un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Y tanto los diseños curriculares como la actuación de los profesores tiene que orientarse hacia ese tipo de habilidades que las personas necesitan. De hecho, ya hay varios estudios que lo que muestran es que una habilidad como la perseverancia paga tanto en el mercado laboral como la base cognitiva. Entonces, resultados de investigaciones de esa naturaleza tendrían que ser más tomadas en cuenta por los decisores de las políticas educativas. Otra cosa que me parece importante es que ya pues los países desarrollados y los países emergentes ya han definido más o menos cuáles son aquellas competencias fundamentales que los sistemas educativos deben trabajar. Y en ese sentido, todavía en América Latina y mucho menos en el Perú, hay países que hayan hecho reformas orientadas justamente a trabajar ese tipo de competencias fundamentales. Ciertamente que algunas se trabajan en el currículum tradicional, pero hay otras que están muy débilmente atendidas. En el caso de los países europeos, asiáticos, los Estados Unidos, básicamente hay 8 competencias fundamentales que son las que, digamos, orientan toda la formación desde la educación inicial hasta la universitaria. Me refiero a una adecuada comunicación en lengua nacional, una adecuada comunicación en lengua extranjera, un dominio suficiente de las matemáticas, de las ciencias y la tecnología, que las personas sean competentes digitalmente, que dominen el aprender a aprender, que sepan interrelacionarse y apliquen en su comportamiento una buena educación ciudadana, que tengan capacidad de emprendimiento y que tengan por lo menos una base cultural mínima que les permita tener una visión local y una visión del mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, que es sencillo pero fundamental, no lo vemos muy reflejados en nuestros diseños curriculares, ¿no? Ni en el Perú ni en varios países de América Latina. Creo que las reformas educativas para el futuro tendrían que orientarse justamente a trabajar ese aspecto, ¿no? Y en el marco del trabajo de ese tipo de competencias fundamentales, indudablemente que surge un reto adicional, y el reto adicional es qué hacemos con los profesores, qué hacemos con su formación, qué hacemos con su capacitación, porque esta es una reforma que indudablemente no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí tenemos que empezarla y trabajarla progresivamente. Entonces, por un lado, está un tema que ya es preocupación de algunos países latinoamericanos y que tiene que ver con la formación del profesor. Lo que se piensa es que una formación que no sea de nivel universitario ya resulta insuficiente para poder lidiar con las ciencias duras, para poder lidiar con las capacidades, con las competencias. En realidad, la formación en escuelas normales o en lo que en el Perú llamamos institutos superiores pedagógicos ya resultaría insuficiente para estas exigencias de esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay que elevar al nivel universitario la formación docente, indudablemente hay que mejorar la calidad de las facultades de educación, hay que obligarlas a tener acreditaciones exigentes y en el futuro, poco a poco,
hay que hacer lo que ya están haciendo varios países desarrollados, no solamente demandar una formación inicial del nivel universitario, sino demandar para el ejercicio de la docencia una maestría, ¿no? Entonces, esas exigencias tendrán que darse progresivamente, pero es necesario que empiece, digamos, el Ministerio de Educación y quienes tienen que ver con las políticas educativas tienen que empezar a trabajarlas. Lo segundo es que la capacitación tiene que también cambiar, ¿no? Es una capacitación que debe orientarse justamente a ese reciclaje que requieren los maestros que ya están en servicio para trabajar con una visión bastante distinta a lo que es la aplicación de un currículum tradicional como el que hasta este momento tenemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es convertir a profesores en profesores que tengan una base cultural más amplia, profesores que estén calificados para poder trabajar con competencias, lo cual obliga a que el profesor no domine una sola área de formación, sino que tenga que dominar más áreas de formación y que a su vez tenga en consideración de que lo que debe buscar el sistema educativo no es la especialización puntual para un trabajo, sino que hay que buscar una formación para el trabajo suficientemente amplia que permita que las personas en el transcurso de su vida activa pues cambien de un empleo a otro. Lo que se calcula es que una persona va a cambiar por lo menos de 10 empleos durante su vida activa. Entonces no requerimos especializar porque es una tarea que lo hará la empresa, ¿no? Lo que requerimos es que el sistema educativo nos dé las aptitudes, las capacidades para poder entrenarnos en el momento que se requiera para acceder a un nuevo empleo. Finalmente está pues otro tema que me parece clave, y es qué hacemos con la formación de técnicos para aquellos sectores en donde la tecnología está creciendo muy dinámicamente, ¿no? Hay especialistas que lo que piensan es que ya los institutos técnicos no deberían formar para ese tipo de carreras muy modernas, porque la velocidad del cambio tecnológico en las empresas modernas es tan grande, ¿no? La renovación de sus equipos es tan grande, la forma de concebir los trabajos también varía tan fuertemente que los sistemas educativos no están en capacidad de poder seguir ese cambio, ¿no? Históricamente lo que se ha visto es que educación siempre va bastante atrás de los cambios sociales y los cambios productivos que se dan en las naciones. Entonces, si eso es así y si eso va a suceder en el futuro, preferible sería que ese tipo de formación se entregue a las empresas y que sean las empresas las que se encarguen de formar sus técnicos y que más bien el sistema educativo se preocupe de asegurar para los jóvenes una adecuada formación básica, proveerles las capacidades, las habilidades que les permitan tener éxito en el mundo del trabajo, ¿no? Por ahí es que yo creo que están los desafíos de esta relación educación, sociedad y trabajo en el futuro, ¿no? Es decir, no solo preocuparnos, indudablemente que hay que poner mucho énfasis en el tema económico, porque es Perú, como otros países latinoamericanos, estamos creciendo fuertemente y lo económico, su sostenibilidad es una prioridad, pero también no hay que dejar de lado que el tema de formar en valores, de tener una formación integral resulta indispensable.